Hola, muy buenas noches a todos. Un gusto en saludarlos. Para quienes lo pueden hacer, pueden activar sus cámaras, por favor, eh, para poder tener una mejor interacción esta noche. Así que les agradeceremos. Doctor Silva, buenas noches. Doctor Buenas Silva noches, doctor. es un epidemiólogo el jefe de los epidemiólogos de la región oriental del país. Bienvenido, doctor Silva. Un gusto, buenas noches, un gusto a todos. Buenas Saludos noches, desde la qué región. bueno. Perfecto, representando allá a Oriente. Bueno, Jonathan, Francisca, muchas gracias por activar sus cámaras, se los agradezco. Princela, doctora Ábalos, Rosa Morales, David, Oscar Caballero, Tania, Rodolfo, Mario. Bien, buenas noches a todos, es un gusto en saludarlos y les agradecemos que estén dedicando esta parte de la noche de un día eh, miércoles 29 de noviembre, a menos de 24 días para que sea Navidad. Los alumnos saben que le llevo la cuenta regresiva de la Navidad. Eh, y con tanto afán que tenemos en el día a día, doctor José Giovanni, muchas gracias. Pues es para nosotros un gusto poder compartir esta noche con ustedes un tema que consideramos desde la escuela de posgrado de suma importancia poder compartir con ustedes. Bueno, ustedes están en este momento en el proceso de definir su trabajo de investigación. Y hemos querido, pues, tener esta noche, esta masterclass, este intercambio de ideas con ustedes. Y tenemos un panel de lujo porque no todas las noches nos acompaña la decana de la Escuela de Posgrado, doctora Nadia Mengíbar, a quien le agradezco la iniciativa de convocarnos. Nos acompaña también el doctor Néstor Cáceres Ágreda, que es un profesor, yo lo voy a decir así, profesor adjunto de la Escuela de Posgrados, y pues tenemos el honor también, ¿verdad?, de que nos acompañe el doctor Cristian Pureco de Colombia, quien nos va a compartir pues parte de su experiencia en todo esto de la salud metabólica. Doctora Nadia Mengíbar, por favor, buenas noches. Bueno, muchas gracias, doctor Sorto, gracias, doctor Cáceres, y especialmente muchas gracias por su disposición, maestro Cristian Pureco, ¿verdad? A él ya lo adoptamos aquí en El Salvador, ya quedó afiliado. Bienvenidos cada uno de nuestros estudiantes y graduados que han sido invitados esta noche y como bien decía el doctor Sorto, que han apartado esta tarde para compartir y aprender. Queremos hacer del conocimiento de ustedes que tenemos un par de años haciendo un esfuerzo grande por construir nuevas áreas de especialización en la escuela de posgrados que respondan a las necesidades del país, ¿verdad? Y formar desde educación continua, a nivel de maestrías y también en investigación. Ese liderazgo, ¿verdad? Ha venido con el apoyo de los doctores Cáceres. Ustedes saben, ¿verdad?, que él es reconocido endocrinólogo, médico interno, y junto con su esposa se han venido especializando durante más de 15 años en estas temáticas de salud metabólica, de nutrición, de deporte, y el camino, ¿verdad?, los ha juntado con grandes especialistas, conferencistas como el maestro Cristian Pureco. El maestro Cristian, ya el doctor Cáceres les va a contar un poco más sobre él. Él es de nacionalidad mexicana, pero está radicando en Colombia y tuvimos el honor de compartir con él en presencial como profesor invitado del extranjero, impartiendo la primera certificación internacional ISAC. Esta es un área, ¿verdad? El área de antropometría, que tal vez puede sonar un poquito más familiar para los de nutrición, pero estamos trabajándola para que ustedes puedan conocer la cantidad de aplicaciones que tiene desde las diferentes disciplinas. Y la vamos a estar promoviendo con más fuerza como línea de investigación a la cual todos ustedes pueden optar
siendo asesorados, ¿verdad? Por los doctores Cáceres. Entonces, queremos que aprovechen al máximo el espacio con el maestro Cristian y agradecemos, ¿verdad? Que ha hecho un esfuerzo ahí con una situación de salud que tiene y que esté en toda la disposición de compartir todo lo que él sabe. Así que yo le cedo la palabra, doctor Sorto, para que usted pueda presentar al doctor Cáceres y él al maestro Pureco. Así que gracias y aprovechen al máximo este espacio. Muchas gracias, doctora Nadia. Y bueno, les presento ya lo hacía de una manera así un poco informal, pero doctora Nadia lo ha presentado, el doctor Néstor Cáceres Ágreda, internista, endocrinólogo y por sobre todo en este espacio académico, investigador en salud metabólica que está acompañando a la escuela en este proceso de introducirnos a un área de la salud pública que es desconocida, ¿verdad? Que es desconocida y nosotros no solemos darle la importancia de vida. Yo, cuando hemos compartido con algunos de ustedes en clase, siempre les digo, debemos de ver el futuro y no estamos viendo las enfermedades metabólicas. Esas crónicas no transmisibles las estamos viendo de menos, pero ahí están. Entonces, doctor Cáceres nos está ayudando para introducirnos en esta parte. Así que, doctor Néstor Cáceres, buenas noches y muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias, doctor Sorto, por darnos la oportunidad, y a la doctora Nadia y a nuestro nuevo y bien ponderado amigo, el maestro Cristian Pureco. Bueno, el área, solo quizás una pequeña introducción. Esta área de composición corporal realmente es lo que nosotros en nutrición y medicina hemos manejado en el área de riesgo cardiometabólico. Lo que pasa es que lo hemos manejado con un contexto muy diferente en relación a índice de masa corporal y peso, ¿verdad? Con esa terminología lo hemos manejado. Las crónicas, incluyendo la diabetes, es la principal causa de mortalidad a nivel mundial. Pero en los años recientes, la composición corporal y algunas variables de actividad física han tomado un gran auge como factores de riesgo cardiometabólico. De hecho, es la punta ahorita en ciertas líneas de investigación. En ese contexto, desde hace algunos años ya se trabajó con posgrados para desarrollar un área en la que hemos dado en llamar salud metabólica, que realmente incluye tanto el área de salud como el área de actividad física y deporte, ¿verdad? Incluye las dos áreas. En esa línea se han desarrollado diferentes actividades, diplomados, etcétera, y dentro de ello, uno de los pilares es la composición corporal. Para una adecuada evaluación de la composición corporal, se necesita, digamos, estandarizar ciertas medidas. Una de ellas, quizás una de las más importantes por su bajo costo, es la antropometría. Y esa manera de estandarizarla, existen modelos a nivel mundial que la universidad por primera vez realizó hace un par de semanas. Que en el país hay una exalumna de aquí de la universidad que lo puede hacer y que se invitó al maestro Cristian Pureco. Estuvo aquí en el país hace 2 semanas y se trabajó en esa área, digamos, de certificación de antropometría para evaluación, digamos, entre otras cosas, de composición corporal. En esa línea, nosotros hemos identificado diferentes áreas temáticas en el desarrollo, digamos, de posibles investigaciones importantes que se puedan realizar y que no son de tanto alto costo. Para eso, discutiendo con la doctora Nadia, pensamos en pedirle la posibilidad al maestro Cristian de que nos abordara esta temática desde un punto de vista, digamos, más global. El maestro Cristian, como dijo, es de Chivas, es mexicano, ¿verdad? Pero ha estado ahí con otros equipos, tiene un corazón medio partido ahí con otros equipos. Ha sido nutricionista de equipos de Primera División de México, de Olímpicos. eh, Tiene una maestría en nutrición deportiva. Es ISAC 3, o sea, ISAC 3 significa que él puede certificar, digamos, gente que pueda medir antropometría,
a nivel mundial, ¿verdad? Que es la certificación que dio la universidad hace unas semanas. Y tiene experiencia en el área de investigación, ¿verdad? Exponente internacional y muy reconocido a nivel de, voy a decir, no de Latinoamérica, sino que de Iberoamérica. Entonces, realmente con la experiencia que tuvimos, digamos, hace 2 semanas, nosotros, bueno, la doctora de Cáceres lo conoce ya de un tiempo atrás, pero nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo hace unos 2, 3 meses en un congreso de nutrición y actividad física en Colombia. Y gracias a la doctora Nadia que nos dio la oportunidad de poder invitar, vino acá al país y próximamente probablemente vendrá nuevamente a comer pupusas aquí. Entonces, es un honor realmente que él esté aquí, es un investigador muy reconocido, ¿verdad? En el área de antropometría y composición corporal, y creo que será de mucho provecho, digamos, los conocimientos. Como bien dijo el doctor Sorto, esta idea es que sea interactivo, no es una conferencia magistral como tal, entonces al final se puede generar una discusión y en lo que podamos también colaborar, pues con gusto aportamos, ¿verdad? Con ustedes al maestro Cristian. ¿Qué tal? Muchas gracias, bienvenidos todos, gracias por el espacio y por la invitación. Es un gusto y un placer compartir con ustedes. Y más que nada, este país que es primera vez que fui hace 2 semanas y verdaderamente le estoy tomando muchísimo aprecio. Ya soy fan de las pupusas, la pupusa loca y varias cosas del Salvador. Verdaderamente fue una experiencia muy, muy agradable, muy enriquecedora. Y pues nada, vamos a empezar a platicar ahora sobre el tema de lleno, que es controversias y nuevas líneas de la composición corporal. Por eso nada más aquí hago un pequeño ajuste. Y listo. Aquí había algo del chat, ya se cerró. Y bueno, dentro de las controversias y nuevas líneas de la composición corporal, siempre me gusta tomar la diferencia entre medir y estimar, ¿no? Ya que a veces nosotros tenemos esta pregunta que a veces nos hacen en algunos lugares: ¿cuántos dulces hay en esta jarra? Y nosotros podríamos medir lo que es abrirla y tomar cada uno de los dulces, o podríamos estimarlo. Don maestro, se le ve en blanco la presentación, no sé si así está. A ver. ¿Ya se empieza a ver? No, se ve pantalla blanca nada más. Ah, está en pausa. Dejar de compartir pantalla. Es que aquí aparecía la pizarra. Ya me sentí medio viejito. Oh, ya ahí está. Mucho Perfecto. cuidado con esos comentarios, maestro Pureco, que a algunos ya nos duele el corazón. Bueno, entonces ya se empieza a ver ahora sí. A ver, Se volvió a quedar en blanco. Ahí está. Hoy sí. Adelante. bien, entonces muchas veces tenemos esta población y de esta población nosotros lo que podemos hacer es medirlos a todos o estimarlos. Si quisiéramos saber alguna característica de ellos, podríamos tomar un porcentaje de la población y multiplicarlo, a lo mejor tomar un 20%, multiplicarlo por 5, ahí estaremos haciendo una estimación. Pero más que nada en estas cuestiones que a veces nos encontramos, vemos una jarra llena de dulces y nos preguntamos cuántos dulces hay en la jarra. Podríamos medirlos o podríamos generar una fórmula de estimación, donde podríamos contar cuántos dulces hay en el ancho, cuántos hay en la altura, sacar el radio y tener una fórmula. Entonces ahí es donde empezamos a ver cuál es la diferencia entre medir y estimar.
Muchas veces la estimación es el fino arte de adivinar, bueno, es uno de los conceptos que se tiene de la estimación, pero no por eso quiere decir que dejen de tener cierta validez, ¿no? En el caso de que tengamos, por ejemplo, esto que me gusta mucho, el valor básico de talla o estatura de una persona. Si queremos medir, pues simplemente podemos utilizar el método de Isaac, y con el método de Isaac, pues simplemente es tomar al paciente parado, hacer una tracción después de hacer una inspiración profunda, y con eso podemos expandir los espacios intervertebrales que de la mañana a la noche pueden sufrir una modificación. Gracias a la fuerza de gravedad, una persona puede llegar a perder 2 o 3 centímetros de estatura de la mañana a la noche. Claro que en la noche uno se duerme, vuelve a tener una reincorporación hídrica de los tejidos, una recuperación de la expansión, y ya podemos al día siguiente volver a pesar nuestra estatura adecuada. Entonces, existe la metodología para poder disminuir el sesgo al máximo. Y bueno, eso será una medición. Bien, en el caso de una estimación, no quiere decir que sea malo, pero simplemente estamos haciendo una estimación, ya sea en un paciente encamado, que medimos la altura del talón a la rodilla, o medimos la envergadura, que es la amplitud de los brazos, y eso lo contemplamos como la estatura, o media envergadura multiplicado por 2. Ahí tenemos la fórmula de la estimación de altura talón-rodilla, pero en mi caso, estos datos son míos. Ahí tenemos una imagen del doctor Francisco Esparza, el vicepresidente de Isaac, tomando la estatura de medición, midiendo el valor de estatura. En mi caso, yo mido 1,69, 169 centímetros. Mi envergadura es de 172 centímetros. En caso de que yo estuviera encamado, un paciente podría utilizar una estimación para de esta manera tomar este valor e introducirlo con otra fórmula de estimación, que sería la estimación del gasto energético basal, ya sea por la fórmula de Harris y Benedict o por la fórmula de Mifflin. Y con estas fórmulas vamos a tener otra estimación de la estimación. Pero a final de cuentas, las estimaciones puede que estén muy validadas, son válidas para algunos casos en específico, pero no debemos dejar de lado lo que es una estimación. En mi caso, la altura del talón a mi rodilla es de 51.2 centímetros. Con la fórmula que acabamos de ver acá previamente, podemos estimar que yo tengo una estatura de 166.56 centímetros, pero realmente hay muchos valores o factores que influyen en este tipo de cosas, como es la proporcionalidad. Analizando ya más valores para poder comprender realmente mi proporcionalidad, como un spoiler, mi tronco es de un tamaño promedio, pero la longitud de mis piernas es más pequeña en relación a mi estatura. Esto no quiere decir que sea bueno ni malo, simplemente son características, pero ya vamos a ver más adelante cuál sería una de las áreas de aplicación. Mis brazos también son relativamente más cortos que la media poblacional, pero el ancho de mi espalda es ligeramente más grande que la media poblacional. Y es por eso que el valor de mi envergadura es de 172, o sea, 3 centímetros mayor que la medición de mi estatura. Y esto relacionado con la espalda. Y la altura talón-rodilla me hace una subestimación de mi estatura real, porque la proporcionalidad está indicando que yo realmente tengo las piernas un poco más cortas. Dentro de los análisis de la composición corporal, tenemos un investigador de nombre Simian Wang, que nos empieza a dar o nos aporta esta clasificación, y nos dice que para poder analizar al cuerpo humano en sus componentes, podemos dividirlos en varios elementos, o tenemos que dividirlos en varios niveles. El primer nivel es el atómico, el segundo es el molecular, el tercero es el celular, el cuarto es el tisular o sistémico, y el quinto es el corporal. Pero ahí es donde vamos a empezar a ver que nosotros podemos hacer diferentes estimaciones para poder ver de qué está conformado el cuerpo humano. Y ahí es donde surge esta cuestionante más actual, que de hecho se publicó apenas el año pasado, y es una cuestionante de qué es lo que estamos estimando.
porque realmente con las fórmulas de porcentaje de grasa estamos haciendo una estimación. Pero surgen se vuelven a retomar esos conceptos de masa lipídica, masa grasa o masa adiposa, donde la masa lipídica pues son específicamente los ácidos grasos libres. La masa grasa estaríamos hablando ya de los triglicéridos, y la masa adiposa estaría conformando el tejido adiposo subcutáneo, donde la masa adiposa está conformada de grasa y la masa grasa está conformada de lípidos. Esta ya es la actualización de todo este tipo de cuestiones, donde podemos ver los diferentes modelos que nos aportaba Simian Wang. En el modelo 1 ya vemos la distribución de una persona promedio, qué porcentaje está conformado de oxígeno, qué porcentaje de carbono, hidrógeno y calcio, fósforo y estos elementos de la tabla periódica. En el modelo 2 es el molecular y vemos que esta misma persona puede estar conformada 15% de lípidos. Y bueno, ¿cuáles son las técnicas que nos estiman la masa lipídica? Pues pletismografía de aire, pesaje hidrostático, la bioimpedancia y el 99% de las fórmulas de antropometría. Entonces, a todas estas se les llama porcentaje de grasa, pero realmente no es tanto un porcentaje de grasa, sino estamos estimando la masa lipídica. Y es por eso que cuando nosotros comparamos estas estimaciones, por ejemplo, con un DEXA, el DEXA nos va a estimar el modelo 4 tisular, que nos habla ya del tejido adiposo. Y pues con un equipo de bioimpedancia podremos pensar que una persona tiene 15% de grasa, que ellos le van a llamar grasa, pero realmente nos están hablando de masa lipídica. Y comparado con el DEXA, pensaríamos que el DEXA sobreestima cuando está hablando de otro concepto que también le llaman grasa, pero ya está cambiando y realmente es tejido adiposo. Entonces, es por eso que podríamos tener una diferencia en la estimación de un 10%. Y hay una fórmula de antropometría que nos estima la masa adiposa. Y esa fórmula es la de 4 y la de 5 compartimentos de Billross y de Boraker, donde ahí podríamos empezar a ver cuáles son los niveles de análisis y realmente qué es lo que estamos estimando. Y ahí es donde empezamos a ver los conceptos de todas estas cuestiones. Y ya esto aplicado a una estimación de una persona, podríamos ver que este sujeto, que pesa 70 kilos, podría tener un 30% de tejido adiposo, que esto representarían 21 kilos de tejido adiposo. Bien, en esta persona de 70 kilos. 90% de este tejido adiposo va a ser masa grasa. El otro 10% son agua y minerales. Y esto reflejaría una cantidad de 18.6 kilos de masa grasa, o sea, un 26.6% de esta misma persona. Esa misma masa grasa va a estar conformada por masa lipídica. Recordemos, masa grasa se le denomina los triglicéridos. Le extraemos el glicerol, que sería ya el 17%. Bien, y el restante sería ácidos grasos. Y esos ácidos grasos pues ya representarían la masa lipídica, que es lo que nos estima la bioimpedancia, pletismografía de aire, pesaje hidrostático. Y esta misma persona tendría 15.4 kilos de masa lipídica, que representarían un 22% de esta misma persona. A todos le llaman grasa, pero realmente son diferentes conceptos, ¿bien? Diferentes cuestiones que tendríamos que ver. Y también retomar la diferencia de varias fórmulas de estimación de porcentaje de grasa, que realmente sería masa lipídica. Pero todo esto es debido a que todas estas fórmulas de estimación de lo que llaman grasa, que realmente es masa lipídica, toman diferentes puntos anatómicos. Bien, y ahí es donde empezamos a ver los conceptos. La antropometría, principalmente la gente la utiliza para estimar lo que es el porcentaje de grasa, que sí es un valor importante en muchas cuestiones metabólicas, pero hay algo que podemos utilizar y sacarle todavía más provecho realmente a lo que es la antropometría. Dentro del perfil restringido, nosotros vamos a medir o vamos a hacer una medición de 43, no, de 21 medidas. Y dentro de estas 21 medidas podemos tomar cada una de esas medidas para sacar diferentes valores. Y cuando tomamos ya el nivel 2 de Isaac, que es el designado para medir 43 variables,
podemos sacarle todavía más provecho a esto. Bien, me gustaría, a ver, es que aquí tengo lo de... se me hizo una locura esto. Quería compartir pantalla, pero me parece pizarra. Y ahora es donde empezamos a ver qué es lo que vamos a hacer con la antropometría. Con la antropometría nosotros podemos tomar con el perfil restringido 4 medidas básicas. Una de ellas es la masa corporal, que comúnmente se conoce como peso. La otra, la talla parado, que comúnmente se conoce como estatura. La talla sentado, bien. La envergadura, que sería la amplitud de los brazos. Y hay una que no es de Isaac, pero es una medida que nosotros podemos tomar, que es la altura con brazo levantado. Esta la tenemos, una de las aplicaciones es directamente en el deporte. ¿Cómo podemos nosotros encontrar a los porteros o ver cuáles son los atletas que podrían tener un mejor desempeño dentro de la posición de portero en el fútbol? Tenemos ahí uno de los porteros más famosos de México, que es Talavera. Jugó en el Toluca. Él tiene una estatura parado de 187.9 centímetros descalzo. Ya con los tenis esto puede llegar a crecer un poco más. El alcance de su brazo, o sea, el parado con el brazo derecho estirado hacia arriba, es de 245 centímetros. Si consideramos el tamaño de la portería, que es de 241 centímetros, vemos que el descalzo ya sobrepasa por 4 centímetros la portería. O sea que es sumamente alto y alcanza a cubrir, pues, un gran espacio. Su envergadura es de 193.7 centímetros, o sea, los brazos estirados a los costados. Bien, entonces ya vemos que es de casi 5 centímetros más comparado con su estatura, por lo cual va a tener más alcance por el tamaño de sus extremidades. Y ahí podemos empezar a encontrarle alguna de sus relaciones. Pero la masa corporal o el peso nos va a servir principalmente para tener un monitoreo o para hacer pruebas de tasa de sudoración. Dentro del deporte de alto rendimiento, nosotros utilizamos este monitoreo de peso para ver cuánto es la cantidad de sudor que puede llegar a perder una persona durante cierto tiempo de actividad física en diversas condiciones. Y ahí es donde nosotros vemos que un paciente a lo mejor a 3,000 metros sobre nivel del mar, a una temperatura de 27 grados centígrados, puede llegar a tener una tasa de sudoración de 800 gramos, o sea que va a perder 800 mililitros de sudor por hora. O un paciente a nivel del mar a una temperatura de 30 grados puede llegar a perder hasta 1,5 kilos de peso. Y son algunas de las aplicaciones. También existen algunas otras tablas de referencia para diversos deportes, como ahí tenemos desde el básquetbol, remo, diversas posiciones del básquetbol, el centro, el forward, y esto para pacientes masculinos, para poder tener una idea de si tengo un paciente con cierta estatura, hacia dónde lo puedo orientar, ¿no? En caso de otro tipo de pacientes, bueno, este anterior era femenino, ahora este es masculino, donde vemos el peso de los peleadores de sumo, practicantes de sumo, es de 235 más menos 40 kilos. Y ya podemos empezar a ver cuál sería el área de aplicación de estos valores específicos con algunos de los pacientes. En la talla nos puede servir para crecimiento, desde un neonato hasta un adulto mayor, ya que es un valor importante y en algunos casos lo podemos utilizar como comprensión vertebral. Nosotros hicimos una prueba en el maratón de Puerto Vallarta por ahí del 2019, donde medimos la talla sin tracción antes del maratón y después del maratón. Y pudimos comprobar que la mayoría de ellos perdía 2.5 centímetros de estatura previo y posterior al maratón. Y esto ya después nos dio la idea de empezar a hacer algún estudio donde podríamos ya medir el estado de hidratación del paciente, ver la técnica de carrera, porque muchos de estos atletas al momento de correr caen con talón, otros con planta media y otros con punta. Y empezar a relacionar si está relacionado el estado de hidratación y la técnica de carrera con mayor o menor comprensión de los espacios intervertebrales.
con algunos atletas olímpicos, por ejemplo, Dafne Carolina, que fue a Juegos Olímpicos de Tokio en la disciplina de gimnasia con salto de trampolín. Ella hace cerca de unos 60, 80 saltos al día. Entonces ahí es donde empezamos a ver qué es lo que está pasando con esta atleta. Se sube al trampolín, empieza a saltar hasta que alcanza una altura de 10 metros y ya una vez que alcanza la altura de 10 metros empieza a girar. Entonces está en presión constante o recibiendo muchos impactos y esto repercute en su estatura. Y esto a la larga podríamos relacionarlo pues con una posible lesión de alguna parte de las vértebras o si este impacto se absorbe directamente a las articulaciones de extremidades inferiores. Y esto cómo podría repercutir a futuro para empezarlo a relacionar con algunos factores de lesión. Bien, aquí tenemos algunas referencias de estatura ya para algunos atletas. Bien, esto es como por ejemplo la trazabilidad, la altura promedio de los jugadores de la NBA de cerca de 1935 hasta 1994. Y estamos viendo que ya la trazabilidad nos está indicando una evolución de la estatura de los jugadores de la NBA, donde antes la media era de 190 centímetros y en 1994 era de 208 centímetros, 205. Ya en la actualidad encontramos algunos atletas que, bueno, la media de los de la NBA es de 210 centímetros. Entonces, esto es una evolución para poder comprender la trazabilidad o la evolución. Es una herramienta que nos permite comprender la trazabilidad y evolución de estas personas. O a lo mejor podríamos nosotros analizar una población de ciertas características de cierto lugar y empezar a ver con el paso de los años cuánto es la media de la estatura, si hay una evolución o una involución. Y esto también nos sirve para generar unas tablas de referencia. En el caso de Colombia, hay una región que se llama Pasto, está en la zona de Nariño, que está muy al sur, casi pegado al Ecuador. Y unas de las tablas de peso para la talla y talla para la edad están tomando en cuenta la estatura de las personas de acuerdo a la edad. Entonces, de acuerdo a estos parámetros de clasificación de salud, estas personas siempre aparecen con desnutrición, a pesar de que se corran algunos análisis laboratoriales sanguíneos y empezamos a relacionar que estos pacientes pues no tienen una cierta desnutrición, sino que simplemente sus factores genéticos ya nos están indicando que estas personas tienen una talla menor a la media de todo Colombia. Entonces se tienen que generar unas tablas donde se incluya unos valores de referencia para esta población y que no queden con una subestimación o un mal diagnóstico para estas cuestiones en específico, ¿no? Entonces, estamos hablando nada más de dos valores específicos como peso y estatura, ¿bien? Entonces, todo esto se ha aplicado a muchísimas cuestiones. Por ejemplo, la altura de los peleadores atletas de box de los pesos pesados, que ha ido en incremento también con el pasar de los años de 183 centímetros hasta 190 y tantos centímetros. Bien, la estatura de los corredores del maratón de Boston, que se mantiene, pero si nosotros ya lo comparamos con el índice de masa corporal, vemos que el índice de masa corporal nos está indicando que estas personas han tenido con el pasar de los años un menor peso. Y el índice de masa corporal ya nos está indicando pues simplemente que estas personas, aquí está la imagen, puede que mantengan la estatura, los más representativos, pero a pesar de eso estamos observando que hay una disminución del índice de masa corporal. No tenemos los valores del peso a la mano, pero nos están indicando que la evolución en este deporte es que estas personas empiezan a tener una masa corporal más pequeña, ¿no? Entonces, básicamente son algunas de las cuestiones que podemos utilizar ya con este tipo de cosas o empezarlos a relacionar los índices de masa corporal con las personas de diversas disciplinas deportivas o compararlas ya con las personas promedios. Por ejemplo, aquí estamos viendo de los de la referencia de los atletas olímpicos de Londres 2012 y peso y estatura promedio peso e índice de masa corporal, peso y estatura promedio más índice de masa corporal de diversas disciplinas.
desde maratón hasta lanzamiento de bala, donde el puro indicador de índice de masa corporal nos diría que el paciente de lanzamiento de bala, con un índice de masa corporal de 35.7, ya está en riesgo. Pero si nosotros hacemos más análisis, podremos ver que realmente no está tan en riesgo, sino que simplemente tenemos que medir más cosas para poder comprender qué es lo que está pasando con estas personas, ¿no? Aquí tenemos ya otras referencias de diversas disciplinas, pero aquí vamos a ver otras cosas, por ejemplo, la talla sentado, que es lo que me pasaría a mí. Podemos obtener índices para ver si las personas que tienen el tronco más pequeño o más largo son más aptos para diversas disciplinas. Por ejemplo, pentatlón, natación, nado sincronizado, bien, gimnasia, bádminton y remo. Y ahí empezamos a ver que el tronco más largo les puede servir, por ejemplo, básquetbol, voleibol, remo, y el tronco más corto para saltos ornamentales o pentatlón o natación de velocidad. Bien, ahí empezamos a ver otros valores específicos también, levantamiento de pesas, bien, tronco largo, piernas cortas, maratón, y empezamos a ver tronco corto y piernas largas. Bien, aquí tenemos otros valores históricos, ya estamos viendo de longitud de los brazos, longitud de las piernas y longitud de tronco de diversas disciplinas deportivas de los Juegos Olímpicos de México de 1968. Entonces, está más enfocado en este caso a deporte, pero son cuestiones que también hemos aplicado para diversas otras áreas. Por ejemplo, la toma de los pliegues cutáneos. Bien, nosotros al empezar a tomar ya los pliegues cutáneos, que dentro de AISA, que en todos los niveles, vamos a tomar estos 8 pliegues, extremidad superior, tríceps y bíceps, tronco en la parte posterior, subescapular, y en la parte anterior, cresta ilíaca, supraespinal abdominal, extremidades inferiores, muslo y pierna. Entonces tenemos valores de referencia que nos dicen que los pliegues por sí solos pueden llegar a representar aproximadamente el 50% de la grasa corporal. Ahí estamos tomando una medición que es la directa del pliegue con una estimación. Bien, entonces más que utilizar también el porcentaje de grasa, que en este caso con la fórmula de Bill Ross y de Borcar sería masa adiposa, con el resto de las fórmulas masa lipídica, podríamos sumar 6 pliegues y tener algunos valores de referencia para diversas disciplinas deportivas. O podemos tomar un solo pliegue para pacientes encamados y ver el nivel de desnutrición. Uno de estos valores que se llega a tomar es el tríceps. Entonces ya podemos tomar una medición, no un porcentaje estimado, porque hay fórmulas que nos estiman grasa, pero realmente es masa lipídica corporal total con un solo pliegue, pero ahí caeríamos en subestimaciones o sobreestimaciones. Pero tener un parámetro de medición y estar haciendo puntos de control evolutivos, podríamos relacionarlo con desnutrición, sobrenutrición, y esto aplicado a diversas patologías, ¿no? Podríamos ver que a lo mejor los pacientes con alguna cardiopatía que tienen a lo mejor ciertas complicaciones, en cuanto ingresan al hospital tienen un pliegue de tríceps de tantos milímetros y después de tantos días de estancia hospitalaria con ciertas intervenciones, aumenta o disminuye. Y ahí se pueden tomar más pliegues o menos pliegues dependiendo el caso, ¿no? A nosotros nos gusta hacer esta gráfica radial en el caso de los atletas para ver, en este caso son las mediciones del 2 de febrero del 2018, están representadas en azul, y en anaranjado las del 24 de febrero del 2018. Después de una intervención nutricional en un periodo para la Fight Week o para la pelea, fue un entrenamiento de cierto tiempo, estamos viendo que hubo disminución de ciertos pliegues y otros se mantuvieron. Entonces, la recomposición corporal no siempre es homogénea, sino que tenemos que hacer estas mediciones para poder comprender cómo está funcionando esta persona, ¿no? En el caso de una deportista de México que clasificó a 3 Juegos Olímpicos, es Daniela Campuzano, ciclista de montaña, ella bajaba en 7 pliegues y uno subía, entonces son cuestiones específicas, ¿no? Aquí hay otro referencia que ya nos está indicando el cruce de índice de masa corporal con la sumatoria de 6 pliegues.
y de esta manera ya podríamos ver quiénes tienen más adiposidad, menos adiposidad. Esto está aplicado ya directamente a fútbol. Y en el fútbol aquí estamos viendo ya arqueros, defensas centrales, laterales, y cuáles son los que tienen más o menos índice de masa corporal y más o menos sumatoria de adiposidad o tejido subcutáneo, que es básicamente lo que nos está ayudando a medir el pliegue. La doble capa de piel con la doble capa de adiposidad. Y ahí podemos ver si el que tiene más índice de masa corporal y menor sumatoria de pliegues es una persona que tiene menos adiposidad y más muscularidad. Y básicamente son como algunas de las relaciones. Los perímetros y circunferencias que nosotros tomamos ya directamente son brazo relajado, flexionado y contraído, cintura mínima, y tomamos la mínima porque es la circunferencia mínima entre la décima costilla y la cresta ilíaca. Estandarizamos las variaciones fisiológicas de cuando alguien inhala o exhala, que esto representa modificaciones de aproximadamente 2 milímetros. Y ahí empezamos a ver también el ancho de la cadera o el perímetro de la cadera, muslo, piernas, y esto lo podemos ver la trazabilidad con algunos pacientes. Podemos relacionar el área abdominal. En el caso de personas que no podamos hacer alguna tomografía para medir la grasa visceral o sacar una estimación de la grasa visceral, podemos tomar el perímetro de cintura, tomar el pliegue abdominal y a lo mejor el de cresta ilíaca y el supraespinal y sacar una relación si esta persona tiene más adiposidad subcutánea o más adiposidad visceral, o después descartar si tiene órganos macrosómicos o todo este tipo de cuestiones. Tenemos el clásico índice cintura-cadera, pero este ya se ha actualizado con el índice cintura-estatura, ¿no? Con el índice cintura-cadera veíamos la distribución adiposa hasta cierto punto, pero es más real relacionarlo con los pliegues y con la estatura. Y tenemos otros parámetros que son los diámetros, por ejemplo, el húmero, el vestiloide y el fémur, y esto los vamos a relacionar, pues, con estructura ósea. Por ejemplo, vamos a ver el caso de este paciente, que es un atleta olímpico de lucha, y estamos viendo que este atleta mide 181.3 centímetros de estatura. El ancho de su codo es de 8 centímetros. Entonces, con esta referencia, vemos que si nos ubicamos en la tabla izquierda, en donde está la estatura entre 172 y 181, nos está indicando que un paciente promedio debe tener un ancho de codo entre 6.9 y 7.6 centímetros. Si es menor a 6.9 tiene estructura ósea pequeña, si es mayor a 7.6 una estructura ósea grande. Él tiene 8. Correspondería, si vemos más abajo, a una persona que mide 1.92, 1.93. Entonces vemos que es un paciente que tiene una estructura ósea ancha, y esto nos puede pasar con pacientes encamados, con pacientes de todo tipo, donde el puro peso o el índice de masa corporal podría estarnos indicando que el paciente tiene valores de riesgos metabólicos, cuando realmente a lo mejor estamos descartando o no estamos tomando en cuenta el valor de referencia de la estructura ósea. Por ejemplo, este paciente nunca se ha fracturado un hueso en su vida. Bien, y tan bueno es que ya se salió de la lucha grecorromana después de ir y lucha olímpica, después de ir a 2 Juegos Olímpicos, y ahora quiere incursionar en artes marciales mixtas, que en 16 días tiene una pelea para ver si sube a UFC. Entonces, descubrió que sus codos son letales por el ancho de sus codos. En su categoría, pues va a tener personas que no tienen los huesos tan grandes como él, y es una ventaja que él tiene, los codazos y básicamente todo el striking. Y una aplicación ya más directa que podremos utilizar ya con todos estos valores que obtenemos del perfil completo: longitud de espalda, ancho de cadera. Por ejemplo, en velocidad, nosotros estamos viendo que las personas que tienen cadera angosta tardan menos milisegundos en rotar la cadera para estirar la pierna derecha, volver a posición inicial y estirar la pierna izquierda. Y los que tienen cadera ancha son más aptos para deportes de potencia, ¿no? Lanzamiento de bala, jabalina y todo este tipo de cuestiones. Y ahí también lo aplicamos ya directamente con los boxeadores. Boxeadores de cadera angosta, tenemos puro Mayweather, que se puede mover rápido por el ring, o alguien de cadera ancha, podemos relacionarlo con un Mike Tyson, que es más contundente. Entonces, básicamente es parte de lo que nosotros podemos llegar a comprender dentro de la antropometría. Y aquí me gustaría compartirles
una de las aplicaciones que hicimos con el equipo del Atlas, un jugador famosillo, Renato Ibarra, donde nosotros ya veíamos balance energético, esto lo hacemos con calorimetría. Estamos viendo ya la somatocarta. Entonces ya empezamos a ver cómo se traslada dentro de la somatocarta su composición en la pretemporada, ¿no? Pretemporada, cómo llega, que es el punto rojo, el inicio, a la mitad ¿cómo se llama? Se me fue de la liga y al final de la liga. Entonces ya podemos empezar a tener una trazabilidad cuando empieza el torneo. Comportamiento antropométrico en el torneo Guardianes 2021. Ya estamos viendo la masa muscular, masa adiposa, sumatoria de 6 pliegues, el peso, ¿bien? Y la sumatoria de 6 pliegues con la gráfica radial. Entonces ya estamos viendo cómo estaba en diciembre, el 1 de diciembre del 2020, comparado con el 27 de abril del 2021. Entonces ya empezamos a ver que tuvo una disminución de adiposidad en algunos pliegues, ¿no? Otro se mantuvo, como nos suele pasar con algunos de los atletas. Bien. Y hasta ahorita no sé si tengan alguna otra duda, comentario. Bien, buenas noches. Queda abierto el espacio para que puedan hacer preguntas al maestro Cristian Pureco de cómo podemos nosotros trasladar todos estos conceptos a la parte de salud metabólica, cómo podemos iniciar con intervenciones, ¿verdad? No vamos a ir a la maratón, pero podemos empezar con intervenciones prácticas en cada uno de nuestros lugares. Así que queda abierto el espacio. ¿Qué es eso? No, es realmente muy devengado aquí en este país. ¿Perdón? Sí, no sé. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Tal vez voy a hacer un comentario, doctor Sorto. Adelante, doctor Cáceres. Desde el punto de vista salud, estamos muy acostumbrados al concepto de síndrome metabólico. Y voy a extrapolar algunos ejemplos que puso el maestro Cristian. Cuando los criterios tradicionales de síndrome metabólico se basaron en europeos y en americanos. Entonces, la circunferencia de cintura, que digamos, usando el criterio de medición tradicional, tiene medidas que no aplicaban para Latinoamérica. Hace algunos años, la Asociación Latinoamericana de Diabetes desarrolló un estudio para buscar la circunferencia de cintura que aplicaba para latinoamericanos, para criterios de síndrome metabólico, y el resultado fue que era aproximadamente 10 centímetros menos, un poco más. Entonces, cuando uno, por ejemplo, utiliza los criterios que tradicionalmente nos enseñan, es un ejemplo, no aplica o no aplican para criterios de la población nuestra. Quiere decir, dicho de otro modo, que personas que, entre comillas, son normales utilizando los criterios de circunferencia de cintura del ATP3, por ejemplo, que son normales, realmente utilizando los criterios que se encontraron en latinoamericanos, usando tomografía para grasa abdominal, eh, usando los criterios de la LAD, tienen síndrome metabólico, pero usando los otros criterios no tienen síndrome metabólico. Traigo este ejemplo porque también desde el punto de vista salud, ¿verdad? El categorizar o el definir poblaciones locales es de interés para salud pública. Es decir, no todos los números que se ven en revistas probablemente aplican al concepto de nosotros. El maestro Cristian hizo el ejemplo de Pasto, ¿verdad? Pero también nosotros lo podríamos usar a tablas de talla para nosotros, por ejemplo, en niños, o a relación de grasa abdominal o otras mediciones eh, que se ocupen en salvadoreños. Él hacía un comentario y lo voy a quizás a traer a la mesa también,
Nosotros en medicina también hemos utilizado históricamente la circunferencia de cintura-cadera como un gold estándar. Y ahorita, por ejemplo, hay un debate abierto que lo mencionó, por ejemplo, ¿qué es más importante en X población? ¿La circunferencia de cintura, cintura-cadera o talla-cintura? ¿Verdad? ¿Qué es más importante? ¿A quién está asociado a mayores, digamos, eh, alteraciones metabólicas, llámese glucosa o presión arterial? Por ejemplo, esa es una línea de investigación práctica que podría aportar cosas prácticas, es decir, no solo en deporte, aplica también en el área de salud. Muchas gracias, doctor Cáceres, por hacernos esa introducción o esa introducción a estos temas ya más de salud pública y como usted bien lo menciona, cómo está esa palabra que a mí no me gusta, tropicalizar, ¿verdad? Todo esto, es decir, cómo podemos hacerlo nuestros, cómo podemos nosotros empezar a trabajar en estas medidas que son medidas internacionales, ¿verdad? Y empezar a trabajar en lo nuestro para determinar cómo está realmente la salud de nuestra población, ¿verdad? Eso es la parte importante. Y tomando en cuenta la carga de enfermedades crónicas no transmisibles. Usted hablaba de la diabetes metabólica, tenemos que considerar todas las enfermedades cardíacas, renales, es decir, tenemos una gama de patologías que podríamos empezar a investigar si lo vemos desde una perspectiva un poco más amplia a futuro, cómo empezar a abrir camino. Es decir, no estamos acostumbrados a este tipo de discusiones, pero podríamos empezar a a dar pasos, ¿verdad? Tal vez, Bien. Cristian, un comentario. Hay una otra línea de investigación que está tomando fuerza. Bueno, todos los que aquí vemos niños o han visto niños en el área de pediatría, vemos la importancia del desarrollo de la talla, ¿verdad? Y las famosas curvas de la OMS, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay digamos, dos puntos ahí importantes. Uno, en el niño que se sobreentrena puede bajar la talla. Ese es un grupo, ¿verdad? El seguimiento de talla en niños que practican actividad física. Pero hay otro grupo y hay una línea que quisiera que el maestro Cristian nos comentara y es la utilidad, o sea, desde el punto de vista endocrinológico nosotros usamos edad ósea, medimos la radiografía de la mano izquierda y ahí vemos, digamos, cuando un niño tiene adelantada la talla. Pero se puede hacer, o qué seguimiento se puede hacer a través de la antropometría para diagnosticarle a adolescentes desarrollo temprano de su pubertad, Cristian. Bien, hay unos parámetros donde nosotros podríamos ya relacionarlo con cuestiones hormonales. Ya no sería directamente con hormonas, sino hay un parámetro donde se mide el perímetro de muslo, se toma el pliegue de muslo y ya empezamos a relacionarlo con la masa muscular que empieza a generar el niño. Podríamos relacionarlo de esa manera, pero hay algo también que podríamos utilizar que sería la caracterización de la distribución adiposa en pacientes con ciertas patologías. Entonces, empezar a analizar los pacientes con hepatopatías, Salvador, de ciertas regiones, cuáles son los pliegues donde se empieza a observar mayor acumulación de tejido adiposo subcutáneo y empezarlos a caracterizar con ese tipo de cuestiones. Bueno, son básicamente algunos de los puntos de los cuales podríamos empezar a utilizarlos. ¿Cuáles serían los parámetros más adecuados para generar algún diagnóstico en algunos pacientes? Si los pacientes encamados desarrollan más adiposidad en el punto de pliegue de la cresta ilíaca, o en el supraespinal, o en el área abdominal, o en el muslo, ¿bien? También dentro de los niños, lo que podríamos empezar a ver sería la relación del aumento del diámetro biacromial, de espalda a espalda. Entonces podríamos empezar a tener una trazabilidad del niño y empezar a ver en qué momento empieza
evolución o esta elongación de este parámetro biacromial y empezarlo a relacionar ya con una cuestión evolutiva, ya que evidentemente cuando empieza la maduración hormonal en los niños empezamos a observar algunas modificaciones específicas de algunos parámetros antropométricos. Otra pregunta. ¿Qué importancia tiene caracterizar los diferentes deportes en cada país? O sea, la caracterización antropométrica y de composición corporal. Eso es algo muy importante porque les puede ayudar en la cuestión de selección de talentos. En mi experiencia, cuando egresé del pregrado, casi todos los recién egresados y nuestros compañeros se ponían a buscar quiénes eran los atletas famosos que tenían resultados en centroamericanos, panamericanos, en olímpicos, a tratar de ser sus especialistas de nutrición o de diversas áreas. Nosotros nos enfocamos más en buscar atletas más bien desarrollar atletas o ver quiénes eran los atletas promesa. Y con ese tipo de cuestiones veíamos quiénes tenían piernas cortas, brazos cortos y tronco largo y enfocarlos a clavados o enfocarlos a gimnasia o enfocarlos a halterofilia. Y de esa manera ya podemos ver las características de diversas partes, de diversas regiones del país, donde podríamos tener diversos atletas que podríamos enfocar a diversos resultados. En nuestro caso tuvimos un atleta, bueno, dos, que es Germán Sánchez e Iván García, que uno empezó a los 7 años y el otro empezó a los 9 años. El de 9 años ya empezó tarde, pero empezamos a observar que su estatura era pequeña, cadera angosta, espalda ancha, piernas y brazos cortos, y se empezó a trabajar con ellos para lograr un fenómeno pues, histórico e internacional. El récord del mundo en clavados era, o el salto de mayor dificultad era 3 giros y medio al frente desde la plataforma de 10 metros. Se trabajó fuerza, se observaron estas características, viendo que el centro de masa estaba más pegado al centro del cuerpo y esto les permitía dar más giros. Entonces se trabajó para que ellos dieran 4 giros y medio al frente. Resultados, obtuvimos medalla de plata en Londres, Juegos Olímpicos de Londres, y obtuvimos medalla de plata, bueno, esos fueron sincronizados en Londres y en individual en Río 2016. Y con esto, pues ya hemos tenido un legado de clavadistas olímpicos. Entonces, cada Juegos Olímpicos desde Beijing obtenemos medallas en México y son como cuestiones importantes para empezarlos a caracterizar, identificar cuáles son los talentos que podrían ser líderes o referencia en un futuro. Y son cuestiones que se tienen que revisar desde una temprana edad. En mi caso tengo un recién nacido de 5 meses y lo queríamos meter a clases de natación. Fuimos al centro deportivo, al centro acuático de Colombia y nos dijeron que no lo iban a recibir para darle clases de natación hasta los 5 años de edad. Cosa que a mí pues me cayó de raro porque en México a los 5 años reclutamos a los que ya saben nadar para el alto rendimiento. Entonces, desde los 5 años ya estamos viendo quiénes pueden ser potencia mundial y caracterizar a la población que ustedes tienen en El Salvador desde pediátricos de diversas zonas. Podríamos empezar a ver cuáles son los atletas promesas a futuros, que a veces lo que hacíamos era en México hacer un scouting. Íbamos a ver quiénes tenían las características antropométricas más distintas y de ahí escogimos, pues, un compañero decía un Pokémon, ¿no? Que es un chico que actualmente ya mide casi 2 metros, pesa casi 180 kilos y fue campeón en Panamericanos en halterofilia. Entonces, es una bestia para levantar peso, pero son personas que uno empieza a caracterizar desde una temprana edad y ya los puede empezar a orientar. Porque en el caso de Iván García, él quería ser futbolista. Entonces, él es fan de Messi porque Messi pues subió una historia o tiene una historia similar a la de él. Iván García pues es el clavadista que sacó medalla de plata y fue campeón del mundo también en clavados. Él le negaron entrar al fútbol por su estatura y luego quería ir a natación, pero dentro de natación iba pasando por el área de clavados, le llamó la atención y pues tenemos un campeón del mundo en clavados. Entonces, caracterizar personas de esta manera nos puede ayudar a orientarlos de una mejor manera, más rápida y más eficiente hacia obtener logros más inmediatos o más fructíferos.
Interesantes, interesantes aplicaciones. Tenemos un gran reto, ¿verdad? Si tuvieran preguntas o comentarios, si no, maestro Cristian, le agradezco muchísimo el esfuerzo de compartir con nosotros. Doctor Cáceres también, le agradezco mucho. Hemos sembrado una semillita y yo les iré contando cómo esto va a ir evolucionando en los trabajos que se vayan probablemente presentando o las inquietudes que se generen, ¿verdad? Porque esto aquí estamos empezando a hablar de un tema, como decía yo, que no, no solemos darle, no es conocido, ¿verdad? No es conocido y podemos empezar a introducirlos. Así que si no hay más preguntas o comentarios, maestro Pureco, unas últimas palabras para motivar a nuestros maestrantes. Eh, pues bueno, por ahí decían de que se me olvidó el nombre, pero ahorita ya saco mi tumbaburros, le llamamos en México, ¿no? Y es una frase como muy común que por ahí nos decía Peter Drucker: lo que no se puede medir, no se puede controlar. Lo que no se puede controlar no se puede gestionar, y lo que no se puede gestionar no se puede mejorar. Entonces, si nosotros nos salimos de todas las medidas que están generales, tenemos un área de aplicación infinita donde hay valores que a lo mejor no se les ha encontrado como un vínculo con ciertos factores o ciertas cuestiones específicas, y es donde tenemos un área de oportunidad para salir adelante, ¿no? En nuestro caso, no sabíamos de nadie que hiciera una medición de la talla pre y post maratón. Entonces, pues decidimos hacerlo, y son parámetros donde uno puede empezar a innovar y a lo mejor puede ser referencia. Si no hay tablas de referencia en El Salvador, que ustedes las generen, pueden ser parte de la historia, porque ustedes van a empezar una medición, una analítica, y esto puede generar una trazabilidad y una continuidad, donde año con año se puede ver qué es lo que ha pasado con la evolución de los parámetros antropométricos de la población de El Salvador y relacionarlo con otros factores. ¿Qué es lo que hizo que esta población creciera más, creciera menos, tuviera más aumento de adiposidad, disminución de la adiposidad subcutánea, y empezar a relacionar todos estos valores? Y bueno, más que nada, gracias por el espacio. Espero les haya sido de utilidad, y todo lo que gusten, pueden contar conmigo. Muchísimas gracias, maestro Pureco. Doctora Nadia Mengíbar. Gracias. Bueno, a todos, gracias por la atención que han prestado. Sabemos que son temas en los que tenemos que aprender a relacionarlo con lo que hacemos, pero ese es el compromiso de la universidad. Quienes estén interesados en que se les compartan todos los webinars que hemos dado desde enero para acá, para conocer un poquito más, con gusto, ¿verdad? Se los podemos compartir en los enlaces de YouTube, se los podemos compartir, doctor Sorto, o en todos los grupos, o en forma individual, ahí usted nos indica, porque sabemos que en la medida ustedes conozcan más las aplicaciones, yo sé que ahorita muchos de ustedes han de estar como pensando en todo lo que puede ser aplicable, no exclusivamente de lo de deporte, sino que toda la parte del abordaje de enfermedades metabólicas. El compromiso nuestro a través de los diplomados, de las conferencias, es poder ir sensibilizando más en el tema. Y la universidad, recordándoles, tiene los fondos de semilleros de investigación. Queremos ir reclutando, ¿verdad?, profesionales que quieran entrar a nuevas líneas de investigación y que vayan recibiendo incentivos, que vayan construyendo un perfil de su currículum en áreas diferentes para que vayan siendo ustedes más competitivos y puedan tener acceso a oportunidades de un nivel diferente. Así que muchas gracias, maestro Pureco, gracias, doctor Cáceres, y a cada uno de los maestrantes. Gracias, doctor Sorto. Buenas noches a todos, que descansen. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, gracias.